Estamos en las 8:49 minutos de la mañana, 19 grados de temperatura. Bueno, desde el comienzo del programa de hoy en Arriba Gente, todas las noticias convergen hacia la enorme preocupación que existe, no solamente a nivel de las autoridades, a nivel de la ciudadanía, por el cambio radical que ha tenido la situación sanitaria en nuestro país. Es buen momento, evidentemente, para dialogar con el director ejecutivo del Instituto Pasteur de Montevideo, el doctor Carlos Battiani, a propósito de, bueno, las cifras, pero también y fundamentalmente de qué podemos esperar en el futuro. Así que lo primero, darle la bienvenida y agradecerle mucho, doctor, el tener este contacto con Arriba Gente. ¿Cómo le va? Buenos días, Humberto. Muchas gracias por la invitación. Buen día, un gusto. Bueno, hoy realmente yo creo que la pregunta que todos nos hacemos es, primero, ¿es exclusivamente por el ingreso de la cepa P1 que llegamos a esta situación, o esta situación es la sumatoria de muchos factores, entre ellos la aparición de esta cepa de coronavirus? Yo creo que todavía, es decir, creo que la respuesta es la segunda pregunta que usted me hacía. Creo que esta situación se da como sumatoria de un conjunto de factores que todavía estamos estudiando. La cepa P1 fue identificada muy recientemente, con un porcentaje, una incidencia relativamente baja que va a ir trepando, pero todavía no es la cepa prevalente, ni mucho menos en Uruguay. Entonces creo que atribuirle solo la presencia de la cepa P1, la situación actual, solo a la presencia de la cepa P1, sería un error de parte nuestra. Y esta conjunción de la situación sumada a la movilidad inevitable, más allá de la exhortación a evitarla en la semana de turismo, ¿qué impacto podría tener en las cifras justamente toda esta coyuntura que se está dando en este momento tan particular? Y bueno, nosotros de vuelta estamos en una fase muy acelerada de la enfermedad, con números diarios que preocupan y mucho, con situaciones a nivel de los laboratorios de diagnósticos de saturación, de muchísimo trabajo, de mucho cansancio, con tiempos de respuesta de los laboratorios de diagnóstico que pasan más allá de lo deseado. Todo eso hace que se vaya complicando el manejo médico de los pacientes, y por otro lado con un porcentaje de positividad muy elevado, arriba del 12-13% en los últimos días, lo cual ya nos marca de que ni siquiera estamos pudiendo hisopar a los contactos directos de un paciente positivo. Si además tomamos en cuenta que hay un retraso en que el paciente realmente es diagnosticado, eso hace que contactos directos de un paciente positivo puedan estar varios días sin saber que son positivos y estar contagiando a otros colegas, compañeros, familiares, etc. Y bueno, entonces el manejo de la epidemia se vuelve extremadamente complejo. Si no, vamos a una reducción muy grande de la movilidad, y aún quédate en casa con un mantenete en tu burbuja y fundamentalmente mantener todas las medidas de higiene y de distanciamiento social, físico, como hicimos todo el año pasado, la situación está muy compleja. Doctor, ahora, es indudable que si uno mira el panorama regional, hay un algo, y esto lo pongo entre comillas porque ahí encierro la pregunta, porque obviamente no sabría responderlo, si tiene que ver con la situación brasileña o no, pero hay un algo que hace que, por ejemplo, mencionemos a Chile como un ejemplo en vacunación, porque ha superado el 30% de su población en vacuna, y en este momento todo Chile está en confinamiento y por ejemplo, terminé de ver anoche una nota que le hicieron a un carabinero diciendo que llevaban 1.300 personas detenidas porque no acataban las reglamentaciones o las prohibiciones sanitarias. Ni que hablar de lo que pasa en Argentina, ni que hablar de lo que pasa en Perú, Brasil, dejémoslo de lado. Entonces, digo, hay un contexto en América del Sur que daría la sensación, Paraguay es otro ejemplo claro, que daría la sensación de que algo aconteció, como una, no sé si llamarle ya segunda ola, tercera ola, pero algo aconteció que generó, me parece, que algo nos arrastrara también a nosotros. Bueno, a ver, vamos por partes. Chile está en un 30% de vacunación, lo cual no es suficiente para empezar a frenar los números. Es decir, el caso de Israel, que es el caso paradigmático donde se desplomaron los números, es con cifras de vacunación mucho mayores. Más o menos toda la población ya sabe que se habla de una
inmunidad de rebaño, una posible inmunidad de rebaño con más del 70-80% de la población vacunada. Sin lugar a dudas que nosotros tenemos un fenómeno que sabíamos que iba a pasar porque lo vimos en Europa, que fue el verano. El verano es una situación muy compleja desde el punto de vista epidemiológico porque la gente cambia su lugar de residencia, se va de vacaciones de verano, etcétera. Los laboratorios de diagnóstico permanecen en los lugares donde están. Entonces, por ejemplo, en el caso de Uruguay, nosotros hemos montado una infraestructura muy grande de diagnóstico, pero muy centralizada en la zona metropolitana. Más allá de que tenemos laboratorios a lo largo y ancho de todo el país, las grandes capacidades diagnósticas están centralizadas en la zona metropolitana, que es donde vive el 60% de la población. Bueno, durante el verano, la gran mayor parte de la población no está en la zona metropolitana y viaja a otras partes del país. Entonces yo creo que ahí hubo un subdiagnóstico importante durante los meses del verano, y cuando todos volvieron a la zona metropolitana y todo volvió a funcionar más o menos de manera adecuada desde el punto de vista de medicina y de epidemiología, los números empezaron a mostrar lo que estaba pasando. Creo que en el resto de América hay un poco ese fenómeno también, sumado además, obviamente, a la aparición de esta cepa P1 brasilera, que lleva a que la velocidad de contagio sea mucho mayor. Clarísimo. Aprovechando que usted está haciendo referencia justamente al interior del país, me encantaría que hiciera una puesta a punto acerca de cómo está la situación. Se habló hace algunos días, la semana pasada, de que 7 departamentos tenían esta cepa de P1 de la cual estábamos hablando, pero también si hay información actualizada de si las otras cepas peligrosas, ya sea la de Gran Bretaña, ya sea la sudafricana, si se ha detectado en mayor cantidad. ¿Cómo está un poquito en ese sentido el territorio nacional? Bien, hasta ahora nosotros lo que tenemos son los resultados de la semana, los resultados que ya comunicamos al señor Ministro de Salud Pública, comunicamos a la comunidad, a toda la población en la conferencia de prensa la semana pasada. Esta semana, ahora estos días, va a salir un nuevo reporte de la última semana de estudio, que todavía no está pronto, o sea que no tengo los resultados. Pero en el corte que hicimos la semana pasada, la cepa preocupante que encontramos con una incidencia de un 15% fue la variante P1. También está la variante P2 de Brasil, que es una variante que hasta ahora no clasifica dentro de la clasificación de la Organización Mundial de la Salud como una variante de preocupación desde el punto de vista clínico, epidemiológico, porque no presentaría características que la doten de ventajas comparativas con respecto a las otras variantes. Doctor, y tomando... Finalmente decir... Sí, perdón. Siga, por favor. Sí, simplemente les quería decir que la cepa británica fue allá en un paciente en el mes de diciembre, enero, pero que ese paciente, por suerte, desde el punto de vista sanitario, se manejó muy bien y no generó ningún brote, ningún contagio, y no hemos vuelto a detectar las otras variantes de preocupación, que son la sudafricana y la británica, no las hemos vuelto a encontrar. Igualmente, nosotros estamos haciendo una vigilancia genómica en tiempo real muy amplia, y estamos muy atentos no solo a las variantes conocidas, claro, y a las que van apareciendo. La semana pasada aparecieron 2 en Estados Unidos nuevas, sino que además estamos buscando por genómica masiva, es decir, por secuenciado al azar, aleatorio, variantes que puedan ocurrir incluso acá en nuestro país. Bien, doctor, tomando en cuenta la explicación en la pregunta anterior, que usted nos hablaba claramente de lo que habían significado los meses del verano, fundamentalmente por esa movilidad desde el área metropolitana hacia otros puntos del país, si bien se insistió y hay hasta restricciones claras en algunos departamentos y medidas tomadas por los propios intendentes, ¿qué podemos esperar después de esta semana de turismo con la movilidad que igualmente ya sabemos ha existido? Basta mirar lo que es la capital para darse cuenta que ha habido un traslado importante de personas hacia diferentes puntos del interior del país. Y bueno, el futuro es muy difícil de predecir. Es decir, lo que nosotros sabemos es lo que pasó en Brasil. La cepa apareció en Manaos, empezó a llamar la atención que Manaos, siendo una población que tenía el 75% de su población que ya había cursado la enfermedad, es decir, que uno esperaba que fuera un lugar donde se hubiera generado la inmunidad de rebaño, de pronto empezaron pacientes que ya habían tenido la enfermedad a tener reinfecciones. 4 de esos pacientes viajaron a Japón. En Japón se hizo el diagnóstico de que había una variante nueva, que la denominaron P1, y después se empezó a ver que esa cepa, que empezó originalmente en Manaos, rápidamente fue comiendo territorio de forma muy rápida, y de hecho en
en Río Grande del Sur, en cuestión de 3 semanas, en la última semana de febrero y las 2 primeras semanas de marzo, pasó a ser la cepa prácticamente inexistente a mitad de febrero, a pasar a ser la cepa predominante ya a mitad de marzo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros pensamos que va a ocurrir? Que la cepa P1 se va a hacer rápidamente predominante en el territorio nacional y eso va a traer aparejado presentaciones clínicas que aún no habíamos visto en Uruguay, que las estamos empezando a ver. Ustedes ya saben de un foco en 33, donde había aparecido un sarpullido de piel, etcétera, pero sobre todo algunas situaciones clínicas que ya están viendo los colegas que trabajan en los centros de cuidados intensivos, de gente más joven, un poco de menor edad que con lo que había pasado el año pasado, que rápidamente tienen cuadros un poco más graves. Entonces, es una cepa, es una variante que lo que impone son nuevos desafíos al sistema médico, porque rápidamente lleva a mayor saturación de los cuidados intensivos y a cuadros clínicos un poco más complicados. Doctor, ya tenemos prácticamente que despedirnos, pero me parece importante aprovechar ahora para que refuerce algunos datos interesantes e importantes que preocupan a la población. Por ejemplo, las vacunas con las cuales se nos está inoculando hasta el momento, incluso AstraZeneca, que está demorada pero va a llegar, son efectivas para estas nuevas variantes. Y también amplío, ¿qué pasa si uno se contagia de esta nueva variante o de la tradicional cuando ya se dio la primera dosis? Que nos haga también un repaso acerca de esas situaciones que son las que más están causando preguntas en la diaria y que nos complican un poquito en ese sentido a todos. Bien, los informes que tenemos hasta el momento son que las vacunas son un poco menos efectivas que contra la variante normal, pero que son efectivas igual y que logran evitar los cuadros graves y las hospitalizaciones y las entradas a CTI. Con respecto a si uno se infecta entre la primera y la segunda dosis, lo que recomendó la Comisión Ad Hoc de Vacunación del Ministerio de Salud Pública es esperar 3 meses para darse la segunda dosis. También, si uno ya tuvo la enfermedad y se reinfecta, si ya tuvo la enfermedad, se pide que espere 3 meses para darse la primera dosis, para empezar el comienzo de la vacunación. Y bueno, y finalmente, si uno ya tuvo las 2 dosis, es de esperar que si tiene una infección no se va a vacunar de vuelta, la infección sea un cuadro clínico de baja entidad. Eso que usted decía, por ejemplo, de la reinfección es importante. Al principio se hablaba de que uno adquirió inmunidad, pero en realidad sí puede reinfectarse con alguna de las otras cepas, ¿verdad? Exactamente. Eso está bien estudiado y bien claro de que si la reinfección contra una nueva cepa existe, la reinfección contra la misma cepa no se ha visto, no se ha reportado de manera significativa. Eso es importante porque capaz que alguien puede decir, yo ya estoy inmunizado, pero sin embargo en este momento no. Por eso quizás el concepto para cerrar es, la vacuna es una gran herramienta y nos va a permitir rápidamente llegar a una mejor situación epidemiológica, pero no nos podemos descuidar de todas las medidas no farmacológicas que hemos recomendado a lo largo de todo el año pasado, la ventilación número 1, el uso de la máscara facial correctamente, tapando tanto la boca como los orificios nasales, el distanciamiento físico sostenido acompañado de una muy buena ventilación y la higiene de manos, obviamente, para evitar el contacto mano-boca, que es una fuente de contagio importante. Doctor, ha sido más que amable, como siempre. Muchísimas gracias, que tenga una buena jornada. Muchas gracias a ustedes, muchos saludos y saludos a la audiencia. Bueno, hemos estado dialogando con el doctor Carlos Battiani, director ejecutivo del Instituto Pasteur de Montevideo, a propósito de la gran mayoría de las preguntas que todos nos estamos haciendo en este momento sanitario complejo que está atravesando el Uruguay.